Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si siguen de cerca la vida de dos de las estrellas más queridas de Turquía. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y los recientes rumores que han rodeado su vida personal, particularmente en lo que respecta a Hande Erçel. ¿Hay romance? ¿Hay rechazo? Pues prepárense porque vamos a desgranar todo lo que se está diciendo y que hay de cierto en ello. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, quiero recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí y les gusta estar al día con las noticias del mundo del entretenimiento, las celebridades y todo lo que rodea a sus ídolos favoritos, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse. Es completamente gratis y así nunca se perderán nuestros próximos vídeos. Y si ya están suscritos, gracias por formar parte de esta comunidad. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. En las últimas semanas, las redes sociales y los medios de comunicación turcos han estado que arden con especulaciones sobre Kerem Bürsin. Sabemos que Kerem es un actor increíblemente talentoso y carismático, y su vida personal siempre genera mucho interés. Sin embargo, lo que ha llamado la atención últimamente son los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Hande Erçel, su CEO protagonista en la exitosísima serie Senkalkam. Y como suele suceder en estos casos, no solo hay rumores de un posible romance, sino también de un supuesto rechazo, lo cual añade una capa extra de intriga a la historia. Vamos a empezar por el principio. Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en una pareja muy querida por el público gracias a la química innegable que mostraron en Senkalkam. Sus personajes Serkan y Eda conquistaron corazones a nivel mundial, y es natural que los fans desearan que esa conexión trascendiera la pantalla. Tras el fin de la serie, muchos esperaban que la relación amorosa entre ellos se hiciera oficial. Sin embargo, hasta ahora ambos actores han mantenido un perfil discreto sobre su vida privada, sin confirmar ni desmentir explícitamente los rumores de un romance. Lo que ha estado circulando recientemente son unas declaraciones o, mejor dicho, la interpretación de ciertas declaraciones de Kerem Bürsin que han dado pie a nuevas teorías. Algunos medios y seguidores han sugerido que Kerem habría dado a entender que no hay una relación sentimental actual con Hande. Se habla de comentarios donde él habría enfatizado la amistad y el respeto mutuo que existen entre ambos, pero dejando entrever que no hay nada más allá. Por ejemplo, se ha reportado que en una reciente aparición pública, cuando se le preguntó sobre Hande, Kerem habría respondido algo como: "Hande es una amiga increíble. Siempre tendremos un lugar especial el uno para el otro. Nos apoyamos y nos respetamos muchísimo, pero por ahora, somos muy buenos amigos". Esta respuesta, aunque suena cordial y positiva, para muchos ha sido interpretada como una forma sutil de poner fin a las esperanzas de un romance. El énfasis en la amistad y el por ahora ha sido visto por algunos como una señal de que si alguna vez hubo algo más, este momento no es el adecuado, o incluso que no hubo nada más allá de una fuerte amistad. Ahora, analicemos esto. En el mundo del espectáculo, decir que alguien es un muy buen amigo es a menudo la forma más diplomática de evitar confirmaciones que podrían ser perjudiciales para la imagen pública, los contratos o simplemente por deseo de privacidad. Entonces, ¿está Kerem Bürsin desmintiendo los rumores de amor o simplemente eligiendo no confirmarlos y enmarcando su relación en términos de amistad? La respuesta, como siempre, parece estar en los matices y en cómo cada uno interpreta estas declaraciones. Por otro lado, algunos fans más optimistas sugieren que Kerem podría estar protegiendo su privacidad o la de Hande. Quizás tengan una relación, pero prefieren mantenerla lejos de los focos, y las palabras de Kerem son una estrategia para evitar que la presión mediática arruine algo que podría ser especial. En este sentido, el desmentido sería más una forma de desviar la atención que una negación rotunda. Y aquí es donde entra la otra parte del título, el rechazo. Si interpretamos las palabras de Kerem como una negación de que haya una relación romántica, algunos podrían verlo como un rechazo a Hande, o al menos a la posibilidad de un romance con ella. Sin embargo, creo que es importante ser cautelosos con este tipo de interpretaciones. Kerem ha sido muy claro al mencionar el respeto y el apoyo mutuo. Un rechazo suele implicar una negativa, y sus palabras no parecen tener esa connotación negativa hacia Hande. Más bien, parecen indicar una clara definición de la relación actual como una amistad muy cercana. Es crucial recordar que las especulaciones sobre celebridades a menudo se basan en fragmentos de entrevistas, fotos casuales o lo que los fans quieren creer.
La presión para que las parejas de ficción se conviertan en parejas reales es inmensa, y cuando esto no sucede, puede haber decepción. Además, hemos visto que tanto Kerem como Hande han seguido caminos profesionales diferentes y también han sido vinculados con otras personas en el pasado. Esto también alimenta la idea de que, si bien comparten un vínculo profesional y una amistad fuerte, su conexión no necesariamente tiene connotaciones románticas. Por ejemplo, hemos visto fotos de Hande con otras amistades, y Kerem ha sido relacionado con otras figuras públicas. Todo esto contribuye a la imagen de que, si bien fueron una pareja icónica en la pantalla, en la vida real su relación podría ser diferente. Consideremos también el contexto cultural. En Turquía, como en muchas otras partes del mundo, la vida privada de los actores es a menudo objeto de un intenso escrutinio. Las declaraciones que hacen, incluso las más inocentes, pueden ser magnificadas y analizadas hasta el extremo. Por lo tanto, la forma en que Kerem se expresa sobre Hande podría estar influenciada por el deseo de mantener un cierto control sobre su narrativa pública y evitar malentendidos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Kerem Bürsin, a través de sus declaraciones, parece estar desmintiendo activamente los rumores de un romance actual con Hande Erçel, enmarcándolos más en una amistad profunda y respetuosa. No hay indicios de un rechazo en el sentido de una negatividad o una falta de aprecio hacia Hande. Más bien, parece que Kerem está siendo claro y directo sobre el estado actual de su relación con ella. Es importante recordar que todos tenemos derecho a nuestra privacidad, y que las relaciones, ya sean románticas o de amistad, son complejas y personales. Lo que vemos en la pantalla es una ficción, y aunque la química sea real, eso no siempre se traduce en una relación en la vida real. Kerem y Hande nos regalaron momentos inolvidables como Serkan y Eda, y esa es una conexión que podemos atesorar como fans, independientemente de lo que suceda en sus vidas personales. En resumen, lo que hemos visto es que los rumores de un romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, aunque persistentes, no han sido confirmados por Kerem. Sus recientes declaraciones sugieren que su relación es una amistad muy fuerte y respetuosa, lo cual puede interpretarse como un desmentido a las especulaciones románticas, pero no como un rechazo a Hande como persona o amiga. Al final del día, lo más importante es que ellos estén bien y continúen cosechando éxitos en sus carreras. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante y que esta explicación les haya ayudado a entender un poco mejor la situación. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem está desmintiendo los rumores? ¿O piensan que hay algo más detrás de sus palabras? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus aportes y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo, por favor, denle un gran me gusta para que sepamos que les gusta este tipo de contenido. Compártanlo con sus amigos y seguidores que también sean fans de Kerem y Hande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Gracias de corazón por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.